Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Y estamos en estos capítulos tan interesantes de la propuesta que nos trae Jesús, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de lo llamado así las bienaventuranzas. Vamos a seguir leyendo un poco los versículos dentro de estos capítulos tan interesantes que el Señor nos ofrece. Estamos en el capítulo 6, versículo 25 en adelante. La confianza en la providencia. ¿Cómo tenemos que confiar totalmente en Dios? Ponernos total y absolutamente en sus manos. Yo les digo, no se inquieten por la vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos que hoy existe y mañana será echado al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo qué comeremos,
qué beberemos o con qué nos vestiremos. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que lo que ustedes necesitan. Busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Esta es entonces la confianza total, como dice nuestro título, ¿verdad? Por lo menos de esta versión de la Biblia. La confianza total en la providencia. La providencia, es decir, todo recibimos como gracia de parte de Dios. Y por lo tanto tenemos que estar abiertos a esta gracia del Señor y tenemos que sentirlo y tenemos que vivirlo. Nosotros muchas veces nos volvemos con esa expresión bastante fuerte cuando se dice el miserable. ¿Quién es el miserable? El miserable que es contrario al pobre, ¿verdad? Pobre y miserable son dos términos en su concepción bastante diferentes, porque yo puedo ser pobre, pero abierto a la vida y puedo ser muy feliz dentro de mi pobreza, porque la pobreza significa reconocerme yo, no como alguien eterno, como alguien que nunca va a pasar, sino que reconozco mis limitaciones, reconozco mis errores, pero ante esa pobreza mía yo lucho y yo procuro verdaderamente seguir e ir adelante. Esa es entonces la situación del pobre. Incluso en el Antiguo Testamento, recuerden que pobreza, pobre, se dice aná, aná. El nombre Ana, incluso, ¿verdad? Aná quiere decir pobre, ¿verdad? Y el famoso término anahuín, los anahuín, decimos nosotros en la traducción también en castellano, pero es una palabra hebrea. Los anahuín, significa justamente para nosotros los pobres, pero son los pobres de espíritu, los pobres de corazón, los que confían plenamente en esa gracia recibida. O sea, alguien me ha creado, alguien me trajo al mundo. Soy capaz de reconocer y de mirar esa gracia que he recibido como un don. Y a eso nosotros le llamamos lo trascendente, lo llamamos Dios. El Dios que me ha creado, el Dios que me puso en este mundo, el Dios que me ha dado una misión y una función tan importante dentro de la creación, ¿verdad? Y entonces, ese es el anahuín. ¿Quién es el miserable? El miserable es aquel que simplemente se preocupa, incluso, atención, incluso teniendo bienes materiales. El mísero, el miserable, es el que acumula, pero no lo usa él, ni le deja usar a los demás. Esa es la famosa frase que nosotros tenemos del español, ¿verdad? Como el perro del hortelano, decía, perro del hortelano. Ni él come, ni deja comer. Ahí dice el perro del hortelano. Ese perro que está ahí en la huerta, que está cuidando y está atendiendo la huerta de su patrón. Porque el perro no come la hortaliza, entonces no come. Y no deja comer también. ¿Por qué no deja comer? Porque no permite que nadie entre a llevar nada de ahí, ¿verdad? Y entonces, de ahí viene esa frase, el perro del hortelano. Ni haendo caruy, ni haendo heyay, o caruy lo otro. No. Sin embargo, nosotros tenemos que entender aquí, ¿verdad? El que cree, el que confía, el que se abre hacia Dios, entonces es capaz de hacer un camino, como decíamos en este evangelio, que es maravilloso, ¿verdad? Cómo te va haciendo esta comparación. Nosotros en otro curso bíblico estábamos hablando incluso de esa relación de Francisco de Asís, cuando se encuentra, ¿verdad?, con el Papa en esa película Hermano Sol, Hermana Luna, le encontramos que él repite esta parte del Evangelio, ¿verdad? A esos lirios del campo, ¿quién de ustedes, por mucho más que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Cari fratelli e sorelle in Irak, Assalamu alaikum. Con el saludo en árabe empezó el Papa el tradicional videomensaje que envía a los países a donde viajará pocas horas antes de tomar el avión. Francisco dedicó afectuosas palabras al pueblo iraquí, al que espera ver a partir del viernes. Avete ancora negli occhi le immagini di case distrutte e di chiese profanate, e nel cuore le ferite di affetti lasciati e di abitazioni abbandonate. Vorrei portarvi la carezza affettuosa di tutta la Chiesa, che è vicina a voi e al martoriato Medio Oriente e vi incoraggia ad andare avanti. Francisco dijo que viajará como peregrino penitente para pedir a Dios consuelo a los corazones y que cure las heridas. Será también peregrino de fraternidad para ayudar a que musulmanes, judíos y cristianos caminen juntos. Por último, dijo que será un peregrino de esperanza. A voi cristiani, musulmani, a voi popoli come il popolo Yazida, i Yazidi che hanno sofferto tanto, tutti fratelli, tutti. Ora vengo nella vostra terra benedetta e ferita come pellegrino di speranza. El viernes, Francisco inicia uno de los viajes más peligrosos e intensos de su pontificado. Peligroso por la amenaza de la pandemia y el terrorismo. Intenso porque visitará a uno de los países más castigados por la violencia más cruel de las últimas décadas. Shukran. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos
y que siga iluminando nuestros senderos. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, sobre esta hermosa teología que nos trae a colación y que nosotros procuramos, ¿verdad?, entenderlo y vivirlo. Estamos hablando de esta confianza total en la providencia. No se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. Es decir, esto es superficial. Esto nosotros utilizamos, pero es como usar, ¿verdad? Es como usar las cosas de la creación que Dios puso a nuestra disposición. Entonces, todo esto es prestado. Todo es prestado. Incluso yo le voy a decir algo más. Tu cuerpo, mi cuerpo, todo es prestado. Yo les había comentado en otros cursos bíblicos nuestros, ¿verdad?, de otras reflexiones,
lo que el monseñor Zacarías Ortiz de feliz memoria reflexionaba y me decía, así hablando con él. Todo lo recibimos de la tierra, la madre tierra. Es cierto, y es tan lindo, ¿verdad?, el reflexionar. O sea, ¿dónde todo se produce? Y todo se produce en la tierra. Todo se produce en la tierra. Lo que vos comes, ¿de dónde sale? De la tierra. Es la tierra que te ofrece. Lo que vos te vestís, ¿de dónde se produce? De la tierra. Son elementos que van naciendo, etc. Y luego el hombre que los va transformando, ¿verdad? El algodón, ya es bebé, ya si vos te vestís con tu ropa, el algodón, ya es bebé, tiene ejemplo. ¿De dónde sale? Bueno, primero la plantita tiene que producir el algodón, va por el algodón, el capullo, etcétera, etcétera. Allá por donde ahora, ¿de dónde salió? Y salió de la tierra. ¡Qué maravilla eso! Entonces uno va entendiendo, ¿verdad? Va entendiendo que realmente todo es efímero. Nosotros no trajimos nada con nosotros. No nos llevaremos nada. Estamos en tiempo, ¿verdad?, de cuaresma. Estamos en tiempo de reflexión. Estamos en ese tiempo del desierto. El desierto que significa hacete de tiempo, ubicate, comenzá a pensar, a reflexionar. Ella pe anas amigo, ella cuamo para imagina, mo para ñembo, ¿dónde estás parado? Ya es ahí señal de verdad. Y entonces desde ahí este evangelio, por lo menos esta propuesta dice: no se inquieten por su vida, no se inquieten por su vida. Procuren vivirla, sean felices en esta vida pensando qué van a comer, o no se inquieten por su cuerpo pensando qué se van a vestir. Porque, dice, ¿no vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo que el vestido? Una pregunta retórica, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que es así. Incluso en esa reflexión que yo le decía a Monseñor Zacarías Ortiz, él me decía, hasta tu cuerpo es prestado. Y cierto, el cuerpo es prestado. Hay algunas expresiones luego que dice que nosotros somos lo que comemos, decimos, ¿verdad? O sea, tu cuerpo, en la medida en que se va alimentando, va creciendo. Donde caro y a pillar, no me voy, ¿verdad? Estamos prestando, estamos absorbiendo elementos de la naturaleza que luego se transforman en nuestro propio cuerpo, se transforma en nuestra sangre, se transforma, en fin, en todo lo que necesitamos para vivir corporalmente hablando. Entonces cuando decía, tu cuerpo es prestado, y cierto, porque después con esa reflexión tan linda también del Génesis capítulo 3, 19, y al final, cuando dice, recuérdate, hombre, que eres polvo, que eres tierra, que eres Adán, le dice. Y Adán justamente quiere decir, Adán más quiere decir tierra, que eres Adán, que eres polvo, que eres tierra. Y al polvo has de volver. Es decir, solamente lo tuviste como prestado. Y ahora entonces le vas a devolver a la naturaleza lo que te prestó. Nave, hay purupama, muchísimas gracias. Lléveme en debe, después de tantos años de haber prestado, de que lo tuve yo, ¿verdad? Ahora entonces te devuelvo. Japea, se va a reciclar, decimos, ¿verdad? La misma tierra la va a reciclar. Y esa misma tierra le va a ofrecer a alguien que venga después de nosotros. ¿Entienden? Eso será reciclado. Otros lo irán tomando. Con la misma tierra. Entonces, qué linda que es esta reflexión que nos está haciendo aquí la teología de San Mateo. ¿Por qué ustedes se inquietan? ¿No vale acaso más la vida? La vida entonces somos nosotros. La eternidad de la vida somos nosotros que estamos, ¿verdad? Y luego dice, eso no vale más. Y el cuerpo más que el vestido. El vestido es una cosa superficial. Sin embargo, cómo vos te encontrás, cómo vos vivís en el mundo, eso es mucho más importante. Por eso son preguntas retóricas que vos tenés que hacerte. Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. Y aquí entonces está la sentencia principal que nos trae el autor sagrado.
porque nos está dando la fuerza de entender que el Padre que está en el cielo es quien los alimenta. El Padre que está en el cielo es quien le da entonces sentido a la propia vida. ¿No valen ustedes más que ellos acaso? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? Aquí sí que fue más directamente. Nosotros hicimos hace rato, ¿verdad? Con la calculadora en los cursos anteriores y dijimos cuántos días nosotros podemos vivir sobre este mundo, ¿verdad? Si le ponemos 90 años de existencia, entonces nosotros más o menos vivimos 32.000 días, ¿verdad? 32.000 días. Y si nosotros vivimos menos que 90 años, entonces, hoy, 30.000, 27, 25, 20.000, bueno, eso ya cada uno de acuerdo a su naturaleza y ese regalo que recibió de parte de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir,
que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Que se apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Sepas que Él siempre pelea por ti, como un guerrero valiente, Él siempre estará allí. Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti. Siempre estará allí. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Te equivocas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En este curso de hoy estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos en la teología de San Mateo, la propuesta de Jesús. Ñande Yara y Cuame Eva Ñande Ñande. Bueno, peala hueruande, peamos inde pope. Yesa peake, yesa cuaque, epa la huerecoa, pepe pape Ñande Yara y Cuame ende. Porque después va a depender de nosotros para que, entre comillas lo digo, nosotros lo compremos, nosotros lo asumamos, nosotros nos hagamos dueños de esta propuesta del Señor. Estábamos hablando sobre una propuesta tan interesante. Como título le ponemos la providencia de Dios, esa confianza total en la providencia del Señor. Y ahí mirábamos cómo es
que Dios es tan bueno, tan grande. Él le alimenta, dice, a los animales, a los pájaros del cielo. ¿Y acaso ustedes no son más importantes que todo eso? Entonces, no se inquieten, no se afanen por cosas externas, pensando en lo que ustedes van a comer o pensando y diciendo qué nos vamos a vestir, como si fuese eso el centro de tu propia vida. Vamos a buscar lo esencial, vamos a buscar lo fundamental. Incluso yo les voy a decir una cosa, cuando uno se vuelve muy ególatra, latría, adorar su ego, pego la ególatra. Yo me estoy adorando a mí mismo, a mi ego, a mi yo. Yo, ¿verdad? Me estoy. Y esa es una, atención, esa es una característica de nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones apuntan al egoísmo. Nuestras limitaciones nos llevan al egoísmo, a nuestro egoísmo, ¿verdad? A nuestro ego. Entonces nosotros nos adoramos, ególatra, donde vos te pones ahí en el centro, donde vos te pones como si fuese, ¿verdad? Entonces, lo máximo. Y sin embargo, el Señor dice no. Y además, casi ya al final dice, no se inquieten, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos, dice, los que hacen esas cosas. Pero ustedes, ¿por qué se inquietan? Porque nadie, dice, puede agregar un segundo a su propia vida. Nadie de nosotros. Un segundo a tu propia vida. Número uno. Y después también, nadie, dice, aquí te pone la otra comparación, nadie le puede agregar un cabellito a su cabeza. Te van a la peluquería, vea, coña, ponte injerto. Pero esta es una forma de decir, ¿verdad? Es una metáfora magnífica, ¿verdad? Maravillosa. Cómo el Señor nos hace pensar y cómo verdaderamente nos hace reflexionar. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Vivir entonces el presente, vivir ahora nuestra realidad, expresar verdaderamente lo que nosotros vivimos, sentimos, dónde estamos, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces ahora con el capítulo 7 de esta teología de San Mateo. Estamos en el capítulo 7. Espero que todos ustedes me estén acompañando, pero la pende de Biblia, allá sobre estos elementos esenciales y fundamentales. No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará, y la medida con que midan, se usará también con ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. La benevolencia para juzgar, el título, ¿verdad?, que pone la versión de mi Biblia. Esta Biblia es la Biblia católica de la familia. Es interesante, ¿verdad?, esta traducción, ¿verdad?, cómo nos está haciendo aquí, cómo nos está presentando. No juzguen para no ser juzgados. No juzguen para no ser juzgados. Añade ya juzgase. Queremos juzgar a todos, queremos juzgar. Nosotros nos ponemos como el parámetro, ¿verdad?, como el centro, para decir qué va lo que está bien y qué va lo que está mal. Se dan cuenta que esa es la tentación. Esa pues es la tentación de Génesis capítulo 3, versículo 5. Ustedes serán como dioses. Ustedes serán como dioses. Y nosotros nos tragamos el cuentito. Y nosotros nos tragamos el sapo. Y nosotros pensamos eso que nos dijo la serpiente, que nos dice el mal, que nos dice el diablo. Nosotros nos tragamos, nos creemos. Y entonces decimos que nosotros somos dioses, ¿verdad?
Y nos ponemos aquí y comenzamos a juzgar. Ñandela yiguapá, ñandela nambreo, y ella la gente. Y estamos mucho de esto, ¿verdad? Somos mucho de esto, que es una tendencia, ¿verdad? De querer juzgar, de querer decir las cosas de acuerdo a lo que a mí me interesa, a mí me gusta, etcétera, ¿verdad? Y sin embargo el Evangelio comienza diciéndonos, no juzguen para no ser juzgados. No juzguen, por favor. Y después, ahora te dice otro elemento importante también. Y esto viene desde una observación profunda, ¿verdad? Ciertamente, de una comunidad que se siente juzgada muchas veces o que juzga muchas veces a los miembros de su propia comunidad. Pero entonces desde ahí también vienen las consecuencias en el juzgar. Y claro, si yo siempre opino, te estoy juzgando, el otro también, entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia dentro de ese grupo humano? ¿Cuál va a ser la consecuencia dentro de esa comunidad? Y justamente lo que el Evangelio después nos va a decir, ¿verdad? Siempre va a ser una comunidad difícil, una comunidad donde no existe el amor, una comunidad donde es más o menos todo contra todos, todo contra todos. Yo le juzgo a este, le juzgo al otro, le juzgo a aquel. Entonces, eso hace que se dificulten las cosas. Ahora, atención, dice, el criterio con que ustedes juzguen, con ese criterio se les juzgará. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra
propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte.
eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan lindo, sobre esta teología de San Mateo, que nos enseña, que nos anima, que nos fortalece y sobre todo a hacer un camino de santidad. Porque peago ahí Ñande la Yajeca, a la santidad que dice realización, felicidad, plenitud. Eso es lo que significa la santidad. Realizar ese plan de salvación, realizar lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que seamos felices en primer lugar. Dios quiere que nosotros seamos felices. Y la felicidad consiste en una plena realización como personas. El aspecto religioso nos tiene que llevar siempre a vivir nuestra plenitud como personas. Y por eso nos está diciendo, atención, ustedes no se vuelvan aquí jueces de los demás. No se crean dioses. Yo estoy por encima de todo, yo soy el Dios aquí, el que tiene que juzgar a todo el mundo, y entonces ustedes lo único que hacen, ¿saben qué es? Pembe la vende comunidad. Pembe la vende. Pemonembaita. ¿Por qué? Y porque justamente vos te estás poniendo como el parámetro para los otros. Te estás poniendo como el parámetro de lo que los otros tienen que hacer. Y no. En la comunidad todos entonces tenemos que ser capaces de dialogar, tenemos que ser capaces de escucharnos, en bien siempre después de la comunidad, buscar lo que le conviene a la comunidad. Juzguen y se los juzgará. Y la medida con que ustedes midan se usará para ustedes. Escuchen bien, la medida con que ustedes juzguen, esa misma medida se usará con ustedes. O sea, pealaña de Yahaishina, se volvió la tortilla, se dio la vuelta a la tortilla. La tortilla volvió contra vos, ¿verdad? Y entonces ese es el boomerang, ¿verdad? Es la consecuencia. La sese añano, evidentemente que la aña huye de ese contra. Porque la gente ñañata dicen, la sese mondano, la gente de mondata ahí. Es interesante cómo nosotros encontramos la vida de Jacob, por ejemplo. Si ustedes miran en el Antiguo Testamento, el libro del Génesis, de donde se desarrolla la vida de Jacob, justamente él va, ¿verdad?, a la casa de su tío Labán. Y él ciertamente que le había engañado a su hermano. Y ahora ya comenzando él a trabajar y que tiene que casarse, ¿verdad?, con Raquel, ¿verdad? Entonces esta hermosa mujer dice y te pinta todo, ¿verdad? Y al final de cuentas la itió y ¿verdad? En vez de darle a la hija, la prometida, le da a su hermana. El engañador engañado ya es bebella. Y después tiene que trabajar otros 7 años más, dice, para conseguir aquello que quería. Pero pues siempre entre engaños. Pero eso entonces se te vuelve en contra, ¿verdad? Todo lo que es engaño. Esa es la medida. Así como ustedes utilicen esa medida, también será utilizado con ustedes. ¿Por qué te fijas? Ahora viene este segundo elemento de esta pregunta importante. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? Tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de adentramiento, adentrarnos, tiempo de mirarnos, introspección, ¿verdad? Introspección.
esa introspección tiene que ser entonces profunda, tiene que ser el lugar donde nosotros vamos limpiando, donde vamos mirando, vamos entonces fortaleciendo nuestro corazón, nuestra vida. ¿Y para qué? Y justamente para, como dice el Evangelio, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Y después te dice justamente, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Qué exagerado, ¿verdad? Una viga tenés en tu ojo. Entonces verás claro para sacar la paja. Qué comparación, ¿verdad? O sea, son expresiones maravillosas que el evangelista nos trae. Porque aquí al decir de yo tener una viga, quiere decir de tronco le va a vender de resabe. Andere yesa cuaína. Aupearela ejesape. Sacarte de los ojos aquello que está oscureciendo tus ojos. Decíamos al comienzo, en el capítulo 6, sobre todo 19, ¿verdad? 22 en adelante, cuando te hablaba de esa luz interior. El 6:22 cuando te dice esa lámpara que es la luz de tus ojos. Pero aquí entonces te pone una comparación contraria, que nosotros tenemos una viga en el ojo y si queremos juzgar a los demás, primero luego no hay que juzgar, pero si queremos ayudar entonces a un hermano, ayudarle a crecer, entonces lo primero que tenemos que hacer es más que juzgar, más que tirarle encima el fardo, nosotros primero tenemos que mirarnos. Porque, ¿saben qué? Cuando uno solamente toma ciertas actitudes contra los otros, y así de una forma medio baretecho, es justamente porque hay una viga en nuestros ojos normalmente. Normalmente tenemos una viga. O como se suele decir, atención, que tenemos techo de cristal. No tires piedra sobre la casa del vecino si tú tienes tu casa que es un techo de cristal. ¿Entendés, mamá? Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que ayudarnos en todo caso, ¿verdad? Aquí no te dijo en ningún momento que no hay que ayudarse, Lo que aquí hay que acentuar y subrayar, que el autor sagrado, que es San Mateo, nos está diciendo es el cómo hacemos, cuál es nuestra metodología, con qué criterios nosotros vamos verdaderamente para ayudar al hermano. Cómo nosotros queremos llegar hacia ese hermano, hacia esa persona. Vamos con esos ojos limpios, con ese corazón puro, con ese deseo verdaderamente de caminar juntos. Porque y bueno, responsabilízate, no hay ningún problema. Pero atención, que no sea un juzgar y que no sea simplemente para echarle la caña, sino que ñaño puede gota, o pecha mante ñaña capuata, a pecha mante ya potas allá poponata peñan de yara o yerureo añandebe. Queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico, como siempre. Ahora estamos reflexionando sobre este tema tan lindo, ¿verdad?, de San Mateo. Y volveremos la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.